De todas maneras, gracias a todos por participar. Viene más gente en un ratico, imagino. Y Manuel Navedo, que es profesor de la Universidad de California en Davis, nos va a hacer el honor de presentar a Madeline. Muchas gracias a todos. Yo, honestamente, me dieron esta tarea, pero yo no la conozco a ella muy bien, no sé cómo voy a hacer esto. No, es un placer para mí presentar a la doctora Madeline Nieves Cintrón, que va a dar el Journal Club hoy. Madeline hizo su PhD en Puerto Rico bajo la dirección del doctor José Antonio Lasalle Dominici, y después se mudó a Seattle para hacer estudios postdoctorales con el doctor Luis Fernando Santana. Después de un tiempo exitoso en Seattle, entonces se muda a la Universidad de California en Davis, el departamento de farmacología, donde entonces empieza a estudios más independientes, y el departamento vio el potencial de Madeline y la empezó a promover a través de la escalera dentro del departamento hasta el rango de hoy, donde es una profesora asociada en el tenure track. Y hoy nos va a presentar el Journal Club, y para mí es un placer, obviamente, presentarla. Madeline. Gracias por la introducción, Manuel. Tuve que enviarle el CV completo para que supiera. Bueno, pues buenos días. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes compartiendo este trabajo que hicimos hace ya algún tiempo. No es uno de nuestros trabajos más recientes, pero lo seleccioné porque cuando Valeria me invitó me comentaba que lo que querían era saber los pormenores de las cosas que pasan cuando estás haciendo un papel, y tiene historias bastante interesantes que me parecía bueno compartir con los colegas y también con los trainees, para que, pues creo que es un ejemplo de las cosas que nos pasan en ciencia, que uno tiene que perseverar y seguir. ¿Puedo comenzar a compartir ahora? Sí, por favor, claro. Yo estoy pendiente de las preguntas del chat, así que no te preocupes por eso. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, ¿me cuentas si lo ven bien? Exacto, excelente. Bueno, y entonces, pues, como les contaba, para esta ciencia detrás del telón, que me encanta el nombre. A ver, ¿por qué esto no se mueve? ¿Está moviéndose para ustedes? Apareció, sí, está, aparece y desaparece. Ahí lo vi, está mano izquierda abajo. Sí, lo que digo es que si está moviéndose ahí, ok, ahora. Bueno, sí. pues, este es un papel que la data que van a ver es toda en tejido humano. Aquí no hay modelos animales, y lo que nos inspiró a hacer esto fue que teníamos ya bastante evidencia con modelos animales de cómo se regulaban los canales de potasio, específicamente en este caso el canal de potasio activado por calcio en el músculo liso de arterias de resistencia. Pero la pregunta lo que nos intrigaba era entonces si esto además está pasando en tejido nativo. Y entonces este papel lo escogí porque algo muy interesante que nos pasó, pensando, bueno, esto es todo humanos, es relevante, estamos mirando el potencial de translación que tiene la data. Y lo habíamos sometido primero a JCI, en donde nos rechazaron. Tomamos el insumo de los revisores y empezamos a hacer unas revisiones basadas en esos comentarios. Y entonces finalmente un buen día yo me levanto decidida que este papel se somete hoy, y lo enviamos a una revista que los rechazó en 1 hora. Nos hicieron un rechazo de escritorio, y yo por eso pues es el que quise compartir, porque esas cosas pasan y al final pues uno tiene que perseverar hasta que bueno, y ya está publicado. ¿Qué le está pasando a esto que se va así solito? Y entonces, pues ya le iré contando un poquito más de la historia, pero es muy difícil porque te levantas con la idea de que yo salgo de este papel hoy,
Y los puertorriqueños celebramos cuando sometemos el papel, cuando nos lo rechazan, cuando lo aceptan, así que iba como que lo sometemos y nos tomamos una cerveza. No me dio tiempo, porque como lo quería someter ese día, nos quedamos hasta la medianoche reempacándolo para enviarlo finalmente a esta revista que fue donde se publicó. Bueno, y antes de comenzar, esta presentación se está yendo sola, no entiendo por qué. Les quiero entonces hacer un pequeño, para contextualizar a las cosas, ¿no? Estamos mirando los efectos de la diabetes en la vasculatura y como saben, pues la diabetes es una enfermedad devastadora que afecta a millones de personas a nivel mundial y que tiene un impacto en la vasculatura severo y muchas de las complicaciones dadas al impacto en la vasculatura, como por ejemplo daño a los órganos blancos, como estamos con estos ejemplos, hipertensión, reducción al flujo cerebral y de que impacta la función cognitiva. Entonces, el proceso de cómo se afecta la vasculatura es complicado, pero la evidencia sugiere que un aumento en la contractilidad de músculo liso y el tono miogénico de arterias de resistencia pequeña pudiera jugar un rol bastante prominente en las complicaciones que ocurren durante la diabetes. Y entonces, un poco aquí de contexto igual, sabemos que el sistema cardiovascular se compone de una bomba, que es el corazón, y los distintos tipos de arterias que transportan, están conectadas al corazón para transportar sangre. Y esto es un sistema cerrado, donde el flujo adecuado de sangre depende de la presión que genera la bomba, o sea, el corazón, y de la constricción arterial, o el tono, que permite que la sangre llegue a los capilares y así pueda perfundir el tejido. Entonces, este tono arterial, nosotros trabajamos con arterias acá, las arterias pequeñitas, o arterias de resistencia. Ese tono arterial está altamente regulado y es regulado a nivel sistémico, al igual como localmente. Y una de esas maneras como se regula localmente es la respuesta miogénica. Y en el papel que les voy a estar presentando, nos enfocamos en esta respuesta miogénica y cómo el efecto de diabetes en canal de potasio activado por calcio afecta esa respuesta miogénica. Y por favor me interrumpen con preguntas. Esto es un poco aquí de introducción para poner las cosas en contexto. Estos son algunos de los camas vasculares con las que trabajamos. La circulación cerebral, que controla el flujo de sangre al cerebro y le lleva oxígeno y nutrientes al tejido neural. Al igual que el sistema mesentérico, que transporta sangre a los intestinos y tiene una función muy importante que es contribuye a la resistencia periferal total. Y esto es importante porque el producto del output cardíaco y la resistencia periferal total es lo que nos da la presión arterial. O sea que un cambio en resistencia periferal puede impactar significativamente la presión sistémica. Y entonces, algo que les hablaba de que estamos mirando la respuesta miogénica y cómo se afecta en diabetes por efectos en canales iónicos. Y entonces aquí quería introducir un poco lo que es la respuesta miogénica. Y la respuesta miogénica es una propiedad intrínseca del músculo liso en arterias de resistencia para contraerse en respuesta a un aumento en presión intravascular. Y entonces este dibujo animado es una representación de cómo este proceso se ve en una arteria. Y es un proceso que está regulado por canales iónicos en parte. Y por ejemplo, cuando aumenta la presión intravascular, eso produce una despolarización de la membrana dado a la activación de canales TRP channels, que esa despolarización aumenta la actividad de canales de calcio, lo cual aumenta el calcio intracelular global y produce la contracción. A su vez, este mecanismo es regulado por canales de potasio,
que proveen una retroalimentación negativa que regula el potencial de membrana y así regula la actividad de canales de potasio, disminuye el calcio intracelular y produce vasorelajación. El músculo liso expresa varios canales de potasio, incluyendo canales activados por voltaje, y aquí pongo algunas de las subunidades más prominentes, y canales de calcio activados por, canales de potasio activados por calcio o canales BK. Así, de aquí en adelante me voy a referir a ellos como BK. Y entonces, en el papel que les voy a presentar, estábamos mirando al efecto que tiene la diabetes en la actividad y en la función de los canales BK. Y estos canales son activados por calcio y están compuestos por 4 subunidades alfa que forman el poro de conducción iónica y la subunidad accesoria beta, que lo que hace esta subunidad modula la actividad del canal y las propiedades biofísicas, entre otras cosas, aumenta la afinidad hacia calcio. Entonces, en el músculo liso de arterias de resistencias, los canales, los BK channels, están activados por la depolarización de la membrana y liberación de calcio del retículo a través de canales de rayanodina que producen las chispas de calcio. Y entonces cuando se produce una chispa de calcio, se pueden activar varios canales simultáneamente, lo que produce una corriente saliente transiente que se conoce como Stokes. Y esto hiperpolariza la membrana y pone un poco el freno a la actividad de los canales de calcio, produciendo relajación del músculo liso. Y entonces, la observación que habíamos hecho inicialmente en modelos animales de diabetes, el modelo que usamos es un nivel, para este trabajo que les estoy mostrando aquí, fue el modelo de diabetes inducida por una dieta alta en grasa. Y entonces lo que vimos es que en animales diabéticos o que estaban en high fat diet, había una reducción significativa en la probabilidad de apertura de los canales BK, como muestran estas dos figuras. Y esa reducción en actividad estaba asociada con una reducción en la expresión de la subunidad beta 1. No vimos cambios en la expresión de la subunidad alfa, que es la que forma el poro del canal. Y a nivel ya del animal completo, esta reducción en la actividad del BK channel y la expresión de la subunidad beta se tradujo en un aumento en el tono miogénico de arterias y un aumento en la presión arterial. No tengo tiempo para mostrarle toda la data porque esto es otro papel, pero de otros experimentos que hicimos, propusimos un modelo para la remodelación del canal BK en modelos animales de diabetes, donde la hiperglicemia producía un aumento en la actividad del canal de calcio, y esto a su vez está activando la ruta de señalización de calcinurina, que depende de calcio, y el factor de transcripción ENFAD. Madeline, una preguntita antes de que sigas. En el slide anterior, eso fue una publicación anterior en ratón. En ratón. ¿Por cuánto tiempo le dieron el High Fat Diet? El High Fat Diet, sí, este es un modelo que toma un poco de tiempo en lo que los animales se ponen hiperglicémicos, y por lo menos fueron más como 12 semanas, un poco más. Ok, gracias. Sí, vas midiendo y ya cuando estaban consistentemente hiperglicémicos, ahí los utilizamos. Pero es un modelo un poco fastidioso por eso, porque toma un tiempo. Gracias. Y entonces, pues como les decía, se activa esta ruta de señalización y no les estoy mostrando la data, pero en el papel lo que vimos es que al activar esta ruta de señalización se produce, entonces la activación de este factor de transcripción produce una reducción en la expresión de la subunidad beta 1, y eso
es lo que significativamente impacta la función, porque ahora esa subunidad es bien importante para la sensibilidad a calcio y la actividad del canal. Y entonces la pregunta que tenemos ahora que tenemos esta oportunidad de utilizar tejido de pacientes diabéticos es si es que este remodelaje que hemos visto ocurre en pacientes con diabetes. Y entonces, para contestar esta pregunta, utilizamos arterias del tejido adiposo de pacientes que estaban pacientes de cirugía bariátrica. Entonces, lo que le cortan el pedacito de estómago y nuestro colaborador en Rino nos guardaba un pedacito de del tejido adiposo y ahí estaban estas arterias, como ven acá. Y entonces utilizamos las arterias pequeñitas que para hacer todos los experimentos que verán a continuación se hicieron con este tipo de arteria que estamos señalando aquí. Y iniciamos la caracterización haciendo miografía de presión para medir el tono en las arterias aisladas. Entonces, en esta técnica tomamos esta arteria y la montamos en cánulas de cristal, como ven aquí, y luego eso lo ponemos en un arteriógrafo. Lo que esta técnica nos permite es controlar la presión intraluminal en la arteria, controlando la presión de la solución que estamos inyectando a la arteria. Entonces esto está montado en un microscopio invertido y tiene un sistema de detección de Hertz, que entonces nos permite seguir los cambios en diámetro al medir cómo se desplaza esos contornos de la arteria. Y aquí les muestro, por ejemplo, cómo esto se ve. Aquí tenemos una arteria donde está desarrollando tono de manera espontánea. Cuando aumentamos la presión por la respuesta miogénica, la arteria se contrae. Entonces, haciendo este tipo de experimentos, iniciamos por preguntarnos, presurizamos la arteria a 60 milímetros de mercurio y entonces la perfundimos con una solución que tiene iverotoxina. Iverotoxina es un inhibidor específico de canales BK. Y la que nos estábamos preguntando aquí era cuánto... ¿Cuál es la contribución del canal BK a la regulación del tono miogénico en arterias de pacientes no diabéticos versus pacientes diabéticos? Y entonces lo que pudimos ver es que había en arterias de pacientes no diabéticos, la iverotoxina induce una contracción bastante robusta, pero no así en arterias de pacientes con diabetes. Aquí pueden ver el cambio inducido por iverotoxina en un control versus un pacientes diabéticos. Y lo que esto nos lleva a... Entonces, además de eso, también medimos la respuesta a 60 milimolares de potasio, que es un estímulo contractil que depende de voltaje, y entonces ambos grupos se contraen de manera similar. Lo que estos resultados nos indican es que la reducción en respuesta a iverotoxina que vemos en la arteria de pacientes diabéticos no se debe a que las arterias no puedan contraerse. Más bien hay un proceso que puede estar involucrando a los canales BK en este proceso. Y con ese resultado en mano, procedimos a hacer entonces una caracterización más profunda de las características y funcionalidad del canal BK en células de músculo liso de pacientes no diabéticos y diabéticos. Y entonces, aquí tenemos el diagrama otra vez para recordar que los canales BK son activados por chispas de calcio y que eso produce corrientes salientes espontáneas que hiperpolarizan la membrana. Entonces aquí lo que hicimos unos experimentos donde utilizamos parche perforado
para medir esas corrientes espontáneas en diabéticos y no diabéticos. Entonces, lo que pudimos observar. Y eso, perdón, Madeline, eso es en células endoteliales, ¿no? Eso es Esto es músculo, en músculo liso. Ok, músculo liso. Células de músculo liso. Parche perforado con anfotericina. Y lo que estamos mirando es que en células hay una reducción significativa en las corrientes transientes de BK en células de diabéticos comparados con no diabéticos. Tanto la amplitud como la frecuencia de los eventos se vio reducida de forma significativa. Lo que nos todavía es evidencia de que puede haber un proceso que involucra los canales, la función del canal BK en este proceso. Pero, como bien dije, estos canales se activan por chispas de calcio, así que hicimos experimentos para mirar si habían cambios también, tal vez en las chispas de calcio, en el receptor de rayanodina, que pudiera explicar estas diferencias. Entonces, cuando hicimos estos experimentos usando spinning disk, microscopía de spinning disk, vimos que no encontramos diferencias significativas entre no diabéticos y diabéticos en términos de la amplitud y la frecuencia de las chispas de calcio. Así que esto nos lleva a pensar que la reducción en corrientes salientes transientes se debe a un proceso que involucra al canal BK como tal. Y entonces, con este conocimiento o estos resultados en mano, pasamos entonces a mirar más de cerca la actividad del canal, usando ahora la técnica de la configuración de inside out del patch clamp. Y esta es una configuración que nos permite, expone el aspecto interior del canal a la solución del baño, y entonces podemos cambiar, por ejemplo, la concentración de calcio a la cual exponemos al canal. Como les mencioné, son canales activados por calcio, así que medimos la actividad de BK a 2 concentraciones de calcio libre diferentes, 1 y 10 micromolar. Como pueden ver acá, cuando aumentamos de 1 a 10 micromolar, hay un aumento significativo en ambos grupos en términos de la probabilidad de apertura del canal. Sin embargo, le llamo la atención a que la probabilidad de apertura es mucho menor en células de adyacentes diabéticos. Otra observación que hicimos fue que los histogramas de tiempo abierto mostraron como un shift, un cambio hacia tiempos de apertura un poco más cortos en células diabéticas. Entonces, esto sugiere una reducción en la actividad de BK en pacientes con diabetes. Entonces, la actividad de los canales BK depende de la expresión y la función de la subunidad accesoria beta. Como les expliqué antes, esa subunidad aumenta la sensitividad calcio y también estabiliza el tiempo abierto, el estado abierto del canal. Así que quisimos probar la funcionalidad de esta subunidad para entender si estaba involucrada en el proceso. Y para hacer esto utilizamos una prueba con tamoxifen, y el tamoxifen es una droga que aumenta la actividad del canal actuando sobre la subunidad beta. Y entonces aquí comenzamos esto haciendo un experimento, y la verdad que este experimento es uno de esos experimentos que los revisores pidieron. Ya lo habíamos hecho en otros papeles, pero pues nos los pidieron otra vez y bueno, pues vamos a ponerlo. Ay, perdón, que siga preguntando. No, tú pregunta, sí, me gusta. Tamoxifen, estoy pura ignorancia. Tamoxifen es lo que también la gente usa para inducir animales transgénicos, para inducir la expresión en animales transgénicos, ¿o no? Caramba, tamoxifen, me suena que sí, como que no me acuerdo
de momento así como muy bien, pero Claro. es un mímic de estradiol Ok, ok. y se Oh, utiliza wow. también como droga para cáncer. Ok. Y entonces lo que se ha visto es que se pega a la subunidad. Inicialmente, haciendo experimentos como este que les voy a mostrar, se ha visto que actúa a través de la subunidad beta, pero inicialmente no se sabía muy bien. De hecho, lo último que vi es un papel de hace como 3 o 4 años donde ponía que se pegaba tal vez a un clúster de aminoácidos hidrofóbicos en el segundo dominio transmembranal de la subunidad beta, pero después es como que no sé si al final ya sabemos a ciencia cierta cuál es el mecanismo, Ok, cómo regula. Pero me suena que el tamoxifen sí se usa en animales transgénicos. No estoy, como que lo tengo pero no estoy segura. Bueno, anyways, entonces esto es un experimento control, ¿no? Y empezamos usando una línea de células Excel que expresa de manera estable la subunidad alfa del canal, pero no la subunidad beta. Y entonces si tomamos esas células y le ponemos tamoxifen, pues básicamente no hay un efecto muy marcado. Sin embargo, ahora si tomo estas células y añado la subunidad beta, entonces cuando las trato con tamoxifen, vemos que hay un efecto significativo en términos de la probabilidad de apertura del canal. Y esto es básicamente un experimento control de probar el concepto de que el tamoxifen está actuando a través de la subunidad beta, así que lo podemos hacer para probar si la función de esa subunidad está afectada. Y entonces, ahora hicimos experimentos similares en células de músculo liso de pacientes no diabéticos y diabéticos. Y como les muestro acá, si en células control o no diabéticos, vemos que el tamoxifen induce un aumento significativo. Sin embargo, en células de diabéticos, pues eso no vemos esa respuesta, que es similar a lo que ocurre cuando cuando no está la subunidad beta. Entonces, en la siguiente serie de experimentos, que lo que queremos mirar era a los mecanismos. Y básicamente miramos a la expresión de las subunidades del canal, la subunidad alfa y la subunidad beta, usando Western blots. ¿Hay una palabra en español para Western blot? yo creo que no, yo creo que se usa igual, pero Por eso, porque, bueno, sí. entonces aquí, como esto es ciencia detrás del telón, les muestro aquí todo lo que nos pidieron. Y igual yo creo que es importante para las personas que están en entrenamiento saber que que las revistas piden estas cosas y que es importante tener esos récords, guardarlo todo, porque cuando vas a someter el papel te lo van a pedir. Estas son, primero que nada, pues validamos el anticuerpo. Y esta validación la hemos hecho también en otros papeles, pero siempre la piden. Porque los anticuerpos para el canal BK son súper antipáticos. No hay anticuerpos muy buenos, así que lo que hicimos aquí, y esto fue en colaboración con el doctor Johan Egeo, que es un bioquímico muy experimentado, ellos nos ayudaron a hacer estos experimentos. Y entonces aquí tenemos las mismas células con las que hicimos el experimento con tamoxifen, Hexel expresando la subunidad alfa, pero no la subunidad beta. Detectamos aquí en esas células la alfa y luego en Hexel que estaban no expresando nada, pues no tenemos ninguna banda. Y luego acá tenemos la subunidad, añadimos la subunidad beta 1 y detectamos una banda del peso molecular esperado. Entonces también lo hicimos el mismo experimento o corrimos a la vez lisados de arterias. Y entonces lo interesante aquí fue que la banda correspondiente a la subunidad beta que se detectó está un poco más pesada que la que vemos en Hexels.
Y ahí empezamos a mirar y a buscar y resulta que sí, que hay reportes de que hay cambios post-translational que ocurren en la subunidad beta 1 que pueden explicar este peso. Y de hecho este peso molecular concordaba con lo que se había reportado. Así que eso estaba de acuerdo con lo que había en la literatura. Y entonces acá estos son, por ejemplo, en el papel, la figura así muy bonita, lo que ves son estas bandas de acá. Y estos son básicamente los Western blots completos que la revista pidió. Y es interesante que en este Western está aquí, cuando no había beta, quedó limpio, no hubo nada, pero en esta repetición sí se presentaron estas dos bandas súper antipáticas. Igual, bueno, nada, pero lo que es importante es que solamente la banda perteneciente o con el peso molecular esperado para la subunidad beta 1 solamente se ve cuando expresamos la subunidad. No lo vemos acá. Y lo que hicimos fue, bueno, pues se reportan las cosas como salen, ¿no? Y eso está en el papel de esa manera y se explicó que estas son dos bandas no específicas. Pero cuando comparas esto con otros, yo comparo estos Western, porque igual te preocupa, ¿no? Y luego nos pusimos a mirar, esta es la parte, ¿no? Detrás del telón, ¿por qué salieron aquí? Acá no están. Y empezamos a buscar la literatura y yo digo, mira, hay papers publicados que el Western blot del BK parece un ladder. Así que conseguimos un anticuerpos que funcionan un poco mejor y condiciones de tinción y de bloqueo de la membrana y todo que nos permitió hacer esto. Así que yo creo que reportamos las cosas como salieron y vamos. Madeleine, una pregunta. Sí. O sea que aquí tú estás pidiendo la fracción de membrana o el total. El total. Ok, quizás si haces una extracción de membrana, quizás se limpia un poco más. Ajá. Sí, creo que sí, pero cuando las próximas cosas que le enseño se hace todavía más importante lo de hacer haber hecho una extracción de membrana. Yo creo que parte de lo que no lo hicimos en parte es porque ya es bastante, sacar suficiente material para hacer un western de estas arterias es bastante doloroso. Y entonces si estás pensando para hacer esta extracción, pues va a requerir aún material, que de hecho lo hemos estado haciendo para el canal porque dijimos, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Pero requiere bastantes ratones y aislar bastante para tener suficiente material inicial para luego tener algo. Y si alguien tiene sugerencias de cómo, encantada de escuchar sugerencias al respecto. Nosotros teníamos problemas similares con otros canales y buscando, conseguimos un kit de Sigma. Ahorita no recuerdo el nombre, lo puedo buscar y te lo mando. Un kit de Milli por Sigma que es buenísimo. No sé qué tiene, o sea, dice que tiene digitoning en el buffer de extracción, pero el yield, el rendimiento es bárbaro, es bárbaro. Sí. Y también nos pasaba lo mismo que a ti, que como es tan poquito material, uno trata de maximizar los animales. En tu caso, bueno, peor porque vas a tener humanos, ¿no? Sí, por eso. Pero sí, lo busco y te lo mando. Ay, sí, por favor, gracias. Bueno, entonces ya con esta validación hecha, se hizo entonces los experimentos en lisados de arteria. Y entonces aquí lo que miramos es que no hay cambios en la presión. Y esto fue uno de estos resultados que te deja como que, ok, hasta aquí llegó el papel. Esto se acabó porque en ratones estábamos viendo esta reducción y en humanos pues no hay la reducción en expresión, pero sí en actividad y esto ahora como lo explicamos. Aquí tienen los Western igual con full Western, ¿no? Para ver bien de dónde, y todo eso cuando decidimos reempacar el papel ese día que yo dije, no, esto se envía hoy,
todas estas cosas ya estaban y se hizo fácil porque las teníamos, pero igual tienes que buscar algo y no sé qué. Bueno, pero entonces así me puse a pensar qué pudiera hacer y entonces se me ocurrió utilizar un ensayo de proximidad para mirar a ver si estas subunidades están juntas en la membrana, como se supone. Y fue mi respuesta al hecho de que no teníamos esto, como dijimos, mirar la proteína en la, hacer la fracción de la membrana, ¿no? Estos son total lysate. Y mi respuesta en ese momento para poder mirarlo más en la membrana fue utilizar el ensayo de proximidad. Y entonces, esto también fue muy gracioso porque antes de yo usar este ensayo de proximidad, Manuel había estado en el laboratorio intentándolo para otro papel para el cual los reviewers nos habían dicho, en un papel independiente, que estábamos trabajando a la vez que los revisores vinieron para atrás con un comentario de que la superresolución no es una técnica que te permita ver que que no es una técnica lo suficientemente poderosa o algo así como para decir que dos proteínas están cerca. Y entonces te quedas como que, ¿cómo? Pero ¿Qué? bueno. Eso no tiene sentido. Pues ese comentario, las cosas que pasan detrás del telón, ese comentario no. Y entonces es muy gracioso porque ahora cuando ves nuestros papeles hay superresolución y hay ensayo de proximidad y la gente nos pregunta, pero si tienes superresolución, ¿por qué haces este ensayo de proximidad? Y nunca había tenido la oportunidad nos inventamos alguna explicación así como que medio científica, pero la realidad es que un revisor lo pidió y pues lo pusimos. Y entonces algo que estaba pasando era que Manuel estaba tratando de hacer ese ensayo y no le había salido. Y entonces yo digo, creo que quiero usar PLA para ver si la subunidad alfa y el BK están juntos en la membrana. Y me ha mirado y me ha dicho, eso ni lo trates, que eso no sirve, esa técnica no funciona. Y entonces yo le pregunto, ven acá, ¿y tú seguiste las instrucciones? Y él muy seguro de sí mismo me dice que sí. Pero, o sea, esto es una persona que yo le he visto montando muebles y siempre sobra un tornillo o hay tornillos de más. Entonces, con ese conocimiento, dije, déjame ver si yo lo trato. Y aquí para explicar un poco, ¿no? En esta técnica, y a lo mejor ya están familiarizados con ella, tienes un anticuerpo primario que reconoce a la proteína de interés y un anticuerpo secundario que va a reconocer al primario como en un inmuno normal. Lo diferente es que hay una sonda de ADN que está pegada al anticuerpo secundario. Y si dos proteínas están lo suficientemente cerca, esas sondas de ADN se pueden ligar en un círculo que sirve como sustrato para una reacción de amplificación de DNA concéntrico. Y a su vez se añaden oligonucleótidos que están marcados fluorescentemente que se hibridizan. Según se va amplificando ese círculo, se van pegando y entonces amplificas una señal de fluorescencia que luego uno la puede medir en un microscopio de fluorescencia normal. Y entonces usando esta técnica, primero que nada tenemos acá todos los controles negativos. Y entonces luego, como utilicé un anticuerpo hecho en ratón contra la subunidad alfa y un anticuerpo hecho en conejo también contra la subunidad alfa. Esto es básicamente como un control positivo y para mirar si la subunidad alfa está en la membrana normal. Y lo que vimos es que la subunidad alfa, tanto en no diabéticos como diabéticos, estaba en la membrana. Sin embargo, cuando hacemos el experimento mirando a la interacción entre la subunidad alfa y la subunidad beta, miramos que hay una reducción significativa en esa interacción o en la señal de PLA entre la subunidad alfa y la subunidad beta en células de diabéticos. Y esto lo que nos sugiere es que aparentemente pudiera haber una reducción o en la interacción entre la subunidad alfa y la subunidad beta en diabéticos. Para mirar un poquito más a fondo, entonces hicimos inmuno regular para mirar la distribución de la fluorescencia asociada con las subunidades de BK Channel.
Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la subunidad alfa en células no diabéticas y vemos un marcaje en la membrana, igual que en células diabéticas. Sin embargo, en el caso de células de la subunidad beta, en las no diabéticas vemos marcaje membranal y esto se reduce bastante en las células de pacientes diabéticos. Y entonces esto lo que nos lleva a pensar es que igual está habiendo un problema y todavía tendríamos que hacer más experimentos para probarlo, ¿verdad? Pero pensamos que pudiéramos estar teniendo un problema a lo mejor de tráfico de la subunidad en células diabéticas. Y por eso es que cuando hacemos el western con lisado de arterias completo, sin separar la fracción de la membrana del resto, no vemos ninguna diferencia. Sin embargo, haciendo este abordaje de PLA, pudimos detectar que puede ser que haya una reducción en el acoplamiento de las subunidades en la membrana. Madeline, una pregunta. Lo primero que me viene a la cabeza es que en estos modelos diabéticos las membranas deben estar cambiadas. ¿Se han preguntado si la membrana plasmática, la composición de ácidos grasos, de colesterol es diferente y quizás tienes endominios lipídicos diferentes? En un lado la subunidad alfa, en la otra la beta, y ahora no, la probabilidad de que se encuentren es menor. Es menor. Eso es una muy buena pregunta, es algo que no miramos, pero que sí que pudiera pasar, porque sí es cierto que la composición, o sea, en la membrana puede ser diferente y que esa segregación pudiera estar ocurriendo. Pero no lo miramos, pero sería algo interesante de mirar. Madeline, perdón. Sí. Una preguntita. No sé si ya lo comentaste, pero el tono de las arterias de estos vasos es el mismo en los pacientes diabéticos. El tono tendía a ser un poco más alto, pero no alcanzó a ser significativamente más alto. Y lo que nos pensamos que pasa en esto es que el paciente que estamos utilizando como control no es un control como tal porque son todos pacientes obesos. La única diferencia es que unos tienen diabetes y otros no. Y la obesidad de por sí se sabe que afecta, que puede tener un efecto en el tono miogénico. Y entonces vimos un cambio en la respuesta a iverotoxina, pero el tono miogénico, como te dije, había una tendencia hacia más alto, pero no fue significativamente diferente. Disculpa, y ahora no sé, me imagino que obtener muestras de pacientes control sanos es difícil porque no se someten a la cirugía, ¿cierto? Exacto. Y entonces ahí la complicación es precisamente esa, no se van a someter a cirugía y usualmente para tener alguien, pues es el resultado a lo mejor de un accidente donde tienes amputación, entonces también vas a terminar con vasos tal vez de otra cama vascular. Que sabemos que distintas camas vasculares presentan distintas respuestas, aunque los efectos en términos de BK han sido bastante consistentes, pero están todos esos, ¿cómo se le llama? Drawbacks, para que lo haría difícil hacer comparaciones, pero que bien valdría la pena. Matar un humano sano por ahí. Y no, bendito. Oye, muy interesante lo que has estado presentando. Una pregunta, esta decrecimiento o disminución en la beta 1, ¿tú crees que puede ser que sea reemplazado por beta 2 o alguna otra subunidad? Eso es una buena pregunta. Pienso, dado el hecho de que la subunidad, de que vemos la diferencia funcional que se mantiene, pues me parece que no está siendo reemplazado
por otra subunidad, pero igual no es algo que hemos mirado para poder contestarlo categóricamente. Ya. Y la otra pregunta que tengo es como combinada. Si como ustedes han hecho patch, ustedes tienen idea de cómo cambia el potencial de membrana, ¿cuál es el potencial de membrana típico de estas células? Y si eso está correlacionado, y estos cambios están correlacionados con cambios en la actividad del receptor de rianodina. Pues mira, en términos de del potencial de membrana, para este trabajo como tal no lo hicimos, pero hemos visto que en células diabéticas y también en un proyecto que tengo con exposición a nicotina, que hay cambios en la expresión del canal BK, el potencial de membrana está un poco más depolarizado. En términos de cómo pudiera estar afectando la función del receptor de rianodina, pues no tengo datos de momento en eso. Aquí medimos las chispas de calcio y no vimos cambios en términos de amplitud y frecuencia, pero fue la única caracterización que hicimos. No hicimos nada así más específico al canal. Okay. Así que la respuesta sería que no sé si pudiera estarlo cambiando. Ok, gracias. Bueno, y entonces, ahora, para concluir, ¿no? Lo del trabajo que les presenté, lo que hemos visto es que la actividad de los canales BK opone o regula la constricción inducida por presión o el tono miogénico en arterias de resistencia de humanos. Y esta actividad está comprometida en pacientes diabéticos. Vimos que la amplitud y la frecuencia de las corrientes espontáneas es menor en las células de pacientes diabéticos. Y esto estuvo de acuerdo con una reducción en la sensitividad de calcio, la probabilidad de apertura unitaria del canal y la sensibilidad a tamoxifen. Y entonces observamos cambios en la función del BK que aparentan estar asociados con una reducción en la asociación funcional entre la subunidad alfa y beta sin cambios en la expresión total de proteína. Entonces la data lo que nos sugiere es que la actividad de BK cambia en músculo liso en humanos con diabetes a través de mecanismos que son diferentes de lo que hemos observado en los modelos animales. Y entonces con eso quiero darle las gracias a las personas que participaron de este trabajo, nuestros colaboradores en la Universidad de Davis, el doctor Johan Essel y Olivia, que se encargó de todos los western, Matt, que estaba al principio y hizo algunos de los experimentos de tono miogénico, y nuestro colaborador en Rino, que es el que nos ayuda a conseguir los tejidos humanos, al igual que nuestros colaboradores en Seattle y las agencias que nos ayudan con funding. Y entonces este es el grupo actual. Aquí está mi partner in Life and Crime, Manuel Navedo, y estos son el laboratorio ha crecido bastante desde ese papel ahora. Y es un grupo muy bueno y es para mí súper orgullosa de tener un grupo de gente talentosa y un grupo diverso de estudiantes de muchas partes del mundo. Bueno, y con eso las preguntas si tienen más preguntas, y muchas gracias por invitarme. No, buenísimo, Madeline. Vivian González Pérez estaba conectada, pero tenía la meeting y se fue y me dejó una pregunta y un comentario. Este paper está súper lindo y súper bien hecho, y ella te quería preguntar que la concentración de IBTX que usaste en los primeros experimentos, que si se la puedes decir. Claro, 100 nanomolar. 100 nanomolar, ok. Vivian también trabaja con BK, pero trabaja con células de intestino, ya está en WashU,
Las voy a poner en contacto. Sí, claro. Siéntanse libres de preguntar o comentar. Sí, yo tenía una pregunta, pues me llamó mucho la atención que en una de las primeras diapositivas ella mostraba que me parece que vi que el KB 2.1 también estaba expresado en esta célula. Sí. Y KB 2.1 es muy raro porque tiene esta inactivación del canal cerrado, cuando el canal está cerrado. Entonces, me llamaba mucho la atención cómo eso podría estar funcionando, porque si la célula se tiende a depolarizarse, estos canales tienden a inactivarse antes de abrirse. Pero también ellos se abren a potenciales bastante positivos, menos 30, menos 20. Entonces, si tú tenías alguna idea de cuál es la función de este canal y cómo podría estar acoplado con el BK eléctricamente. Gracias. Sí, el canal 2.1 se ha visto que contribuye a la regulación del potencial de membrana y el tono miogénico en arterias de resistencia. Y lo que han mostrado es que se forma heterómeros con la subunidad silente KB9. Okay. Y eso aparentemente hace un shift en el voltaje de activación. Ya. Y entonces le permite al canal contribuir, porque las arterias, el potencial fisiológico de una arteria de resistencia está entre menos 55 milivoltios a menos 40. Ok. Y entonces lo que se ha sugerido es eso, que se forma heterómetros con la subunidad silente KB9 y eso hace un poco de shift en su potencial de activación. Hay otros estudios recientes, por ejemplo, el laboratorio de Luis Fernando Santana, porque tienes razón, los canales KB 2.1 son interesantes, donde están sugiriendo que el canal pudiera estar participando en la formación de clusters. Ok. Igual aquí. Nosotros hemos visto que hace una contribución igual a regular el tono miogénico, porque si lo inhibimos vemos una contracción. Y pareciera que otro aspecto importante, que esta regulación, por lo menos en la parte de formar clusters, está influenciada por el sexo. Ya. Donde es diferente en machos versus hembras. Pero sí, es un canal súper, a mí, de hecho, es gracioso porque en el laboratorio trabajamos con canales de calcio y canales de potasio y la persona que se encarga más como que la parte de potasio soy yo. Y yo le digo a la gente es que a Manuel le gusta más entre la contracción y a mí me gusta más la relajación. Mira, y otra pregunta que tengo, me llamó mucho la atención cuando vi las imágenes de de última diapositiva. Veo que que el BK parece estar distribuido bastante homogéneo por todos lados. Pero lo que yo había entendido es que el BK se expresa justo cerca de la juntura con el retículo. Entonces, ¿eso significa que el retículo está por todos lados? Esto es una pregunta de ignorancia. No. Es que es que no es una pregunta de ignorancia, es muy buena pregunta porque en las células de músculo liso, el retículo precisamente a veces uno lo encuentra en sitios que uno dice, pero ¿qué haces aquí? No es esta cosa como te hacen las ilustraciones de los libros que te lo pone todo como organizadito ahí, no. De pronto, de hecho en un momento para este papel estaba haciendo, pero es que conseguir anticuerpos para rayanodina es un poco pesado también. Lo que quería hacer era precisamente hacer un PLA entre BK y el receptor de rayanodina y mirar cómo si esa interacción igual también pudiera estar cambiando. Porque sí hay papeles que sugieren que los receptores, y de hecho la funcionalidad es así, ¿no? Y yo creo que había, no me acuerdo ahora el autor, que mostraba estas áreas donde, como lo que le llamaban hot zones, donde tenías la subunidad BK alfa y el rayanodin justo ahí.
Pero sí, cuando usamos marcadores de retículo, se ve bastante distribuido. No es como los libros, como te lo ponen en los libros. Ok. Madeline, tienes una pregunta en el chat de Carlos Ancantén González. Ajá. Escribe, muy bonito trabajo, felicitaciones. Quería consultar si han considerado estudiar la presencia de las subunidades gamma, además de las beta que recientemente consultaron, y su potencial efecto terapéutico, considerando que la beta 1 no pudiese estar ejerciendo un efecto en los pacientes diabéticos. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Sí, la subunidad gamma es otra subunidad que se caracterizó recientemente como que modula la función de los BK channels de una manera bastante similar, ¿no? Aumenta el open probability y cambia el potencial de activación hacia potenciales más bajos. Y sería, no lo hemos hecho, y no, la verdad que no estamos como que no habíamos estado pensando mucho, pero sería en esa posibilidad, pero sería algo muy bueno de mirar, como si está ahí, si está cambiando y se pudiera hacer tener un potencial terapéutico. Sí. De hecho, yo creo que sí, que tenemos unos westerns para este trabajo con la unidad gamma, pero No fue en este trabajo. O en otros sí, pero no encontramos diferencia. Hubo un trabajo en el que la miramos y no vimos diferencias en términos en la expresión, sí. Está bien. ¿Alguna pregunta más antes de...? Yo nada más tengo un comentario. En defensa de Manuel, siempre los muebles los manda con tornillos extra. Eso es verdad. Así que esa no fue la razón. No. Pero tengo que decir que es muy cierto que yo traté hacer el PLA, tuve un mes tratando de hacer el PLA y yo creía que eso era una técnica de embuste. Y Madeline fue la que tomó entonces la técnica y la pudo hacer, y después que ella pudo establecerla, ahora es religión hacer PLA en el laboratorio. Pero sí, ese primer mes habían demasiado muchos tornillos y no había muy buenas instrucciones. Ahí está, bueno. Tiene un par de mensajes. ¿Qué más pregunta, perdón? Yo, como siempre, hablando de... Dale, Carlitos, dale. Sí, la pregunta que tenía, tú habías mencionado que había diferencias con el sexo. Y me acuerdo que había un paper hace muchos años que mostraba que el BK era activado por beta-estradiol. O era eso creo, eso lo mostró, ¿quién fue? No me acuerdo. Debe haber sido Ramón Latorre, hace muchos años. Ligia Toro. Y Ligia. Sí, Sí. Ligia. Sí. ¿Tú sabes si eso puede afectar, si tú ves diferencias en pacientes que son mujeres y hombres de los donantes? Buena pregunta. Tratamos de mirar esas diferencias, pero una limitación que tuvimos es que la mayoría de los pacientes eran mujeres. E incluso de los controles. Entonces, hombres, no fuera posible hacer la comparación adecuadamente porque no teníamos suficiente, estábamos underpowered para poder hacerlo. Pero sería, porque de hecho la hipótesis es que los canales BK, y sobre todo por esa activación por estradiol, mucha gente sugiere que parte de la protección cardiovascular en las mujeres premenopausia, este canal pudiera estar involucrado en eso. Así que sí, definitivamente hubiera sido bueno poder medirlos, pero
La otra cosa que pasaba era la edad. La mayoría de los pacientes también ya eran bastante mayores. O sea, por ejemplo, la edad promedio eran como 47 años, entonces ahí no sé qué tanto la parte hormonal íbamos a poder ver eso. Y solo jóvenes, tuvimos como 3 pacientes de 20, 21 años. Sería buenísimo ver eso entre menopáusicas y premenopáusicas. Por eso, sí. La comunidad te lo agradecería. Ok. Y tú notaste, porque también hay bastante variabilidad, pero eso es normal cuando tienes muestras de pacientes, pero yo me preguntaba si habían notado, habían diferencias en cuán saludable estaba el endotelio. Sí, no miramos, lamentablemente no miramos a esto, y una de las cosas que también de las limitaciones que tenemos es que para este tejido el IRB que tenemos es lo que se considera un IRB, o la autorización que tenemos para usar el tejido humano es exenta. ¿Qué quiere decir? Esto es un tejido que se considera desecho, ¿no? Y entonces hubiera estado bueno saber, no tengo idea de los medicamentos, por ejemplo, porque hay medicamentos para la diabetes que se sabe protegen el endotelio. Claro. Y por ejemplo, una manera de contestar esta pregunta sería comparando personas en ese régimen versus personas con otras drogas. Ahora, algo que me pareció interesante es que la disminución en la actividad de la subunidad beta fue bastante consistente en los pacientes diabéticos, incluso si tenían la diabetes controlada. Ya, ok. Y eso me parece, porque es algo que se sabe que con diabetes hay cambios epigenéticos que ocurren y cambios un poco más fundamentales, que me parece súper interesante la consistencia con la cual encontrábamos estos resultados en ese tejido. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, le voy a dar las gracias a Madeline de parte de la SOBLA y a los que participaron a pesar del mundial estar al mismo tiempo. Bueno, Muchísimas gracias a todos. Pásala bien, Valeria. Gracias, Madeline. Gracias. Gracias, Madeline. Hasta Gracias, luego. Valeria. Gracias, Valeria. Nos vemos pronto. Bye bye.